En la mediación familiar, mi padre exigió, devuelve la mitad a tu hermana. Mis padres me acusaron de hacer que mi hermana se sintiera como una fracasada solo porque compré un apartamento a los 26 años, algo por lo que había trabajado toda mi vida. Cuando me llevaron a los tribunales para intentar forzarme a darle a mi hermana su parte de mi propiedad, no tenían idea de que yo era la única que sabía sobre la cuenta secreta que los arruinaría. Tenía casi 39 grados de fiebre y acababa de desconectarme de una jornada laboral de 12 horas, con la cabeza palpitando al ritmo del siseo del radiador. Sobreviví a base de té tibio y pura fuerza de voluntad, acurrucada en el único sillón de mi diminuto monoambiente. Era el apartamento en el que había vivido durante 4 años, ahorrando cada dólar que me sobraba. Me dolían los pulmones, y una tos profunda y resonante me recordaba que me estaba exigiendo demasiado. Pero el mercado era volátil, y como analista junior, tomarme un día por enfermedad no estaba realmente en mi vocabulario si quería salir adelante. Mi teléfono vibró en el suelo, la pantalla se iluminó con una foto de mi madre, Marisol. Sonreí, una sonrisa genuina y cansada. Una llamada de mamá era probablemente justo lo que necesitaba. Deslicé para responder, con la voz rasposa. Hola, mamá. Alejandra, tienes que parar esto, dijo ella, sin un hola, sin un ¿cómo estás? Solo ese tono familiar y cortante de desaprobación inmediata. ¿Parar qué? Mamá, no me siento bien. Todo este asunto del apartamento. Estás siendo egoísta y estás hiriendo a tu hermana. ¿Sabes lo sensible que es? La calidez que había sentido un segundo antes se desvaneció, reemplazada por una fría y aguda punzada de confusión. Acababa de cerrar la compra de un pequeño apartamento de un dormitorio en una zona decente de la ciudad. Era mi mayor logro, la culminación de una década de trabajo incesante. Había empezado a trabajar en un restaurante a los 16, compaginé 3 trabajos durante la universidad para graduarme sin deudas y me abrí paso a duras penas en un competitivo programa de finanzas. Ni siquiera me había mudado todavía. Los papeles de la compraventa todavía estaban en un sobre de Manila en la encimera de mi cocineta. ¿De qué estás hablando? Tosí. El esfuerzo me envió una sacudida de dolor por el pecho. Compré una propiedad. ¿Cómo hiere eso a Clara? Está devastada, Alejandra. Así es como. La voz de mi madre se elevó, aguda e indignada. Vino aquí llorando. Que tú vayas presumiendo de tu gran éxito la hace sentir como una completa y total fracasada. Ella es una artista. Tiene un camino diferente. Tú, con tus hojas de cálculo y tus números, no lo entenderías. Me incorporé, la habitación daba vueltas. ¿Presumiendo? Mamá, envié un solo mensaje al chat familiar. Ni siquiera se lo he contado a mis amigos. Solo quería compartir la buena noticia. Bueno, tu buena noticia tiene consecuencias, espetó. Tu padre y yo lo estábamos discutiendo. No es justo. Un pavor helado, más pesado que la gripe, comenzó a sentarse en mi estómago. ¿Que no es justo? Que tú tengas este activo y Clara no tenga nada. Ella está luchando. Necesita apoyo. Le damos lo que podemos, pero tu padre está cerca de la jubilación. Pensamos, bueno, esperamos que hagas lo correcto. Estaba completamente perdida. La fiebre me dificultaba seguir su lógica. Mamá, ¿qué es lo correcto? ¿Qué me estás pidiendo? Hubo una pausa y luego oí a mi padre, Ricardo, carraspear al fondo. Su voz se oyó en la línea, tranquila y autoritaria. Era socio principal en una firma de contabilidad. Estaba acostumbrado a dar órdenes. Alejandra, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión, tu madre tiene razón. Esta compra fue impulsiva y desconsiderada. Hemos hablado con Clara y hemos decidido una solución justa. Necesitamos que agregues el nombre de Clara a la escritura de tu nuevo apartamento. Dejé de respirar. El único sonido en el pequeño apartamento era el tic-tac del reloj en la pared. ¿Qué? Es la única solución equitativa, continuó, como si explicara una simple deducción de impuestos. Tendrás una copropietaria y ella tendrá la seguridad de un activo. Nivelará el campo de juego.
Puede vivir allí contigo o puedes comprar su mitad cuando puedas. Podemos redactar los papeles. Estaba demasiado atónita para enfadarme. Estaba demasiado enferma para gritar. Todo lo que sentí fue una profunda y vacía sensación de traición. No me estaban felicitando. Estaban confiscando el trabajo de mi vida. No, susurré. Mi voz era débil, pero la palabra fue absoluta. ¿Qué has dicho? La voz de mi padre se endureció. No, dije de nuevo, más fuerte esta vez, aunque me provocó otro ataque de tos. No voy a hacer eso. Es mi apartamento. Yo lo pagué. Yo trabajé por él. Clara no hizo nada. Tú, ingrata, comenzó mi madre, pero mi padre la interrumpió. Ya veo, dijo él, su voz peligrosamente baja. Vas a ser difícil. Siempre fuiste tan egocéntrica. Bien. Si no vas a ser razonable, Alejandra, te haremos ser razonable. ¿Has olvidado con quién estás tratando? La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, el teléfono en la mano, mi cuerpo temblando por la fiebre y una repentina y aterradora claridad. No solo estaban celosos, hablaban en serio. Miré el sobre de Manila, las llaves encima. Había tenido 3 trabajos desde los 16 años, me había pagado la universidad y había comprado un apartamento a los 26, todo por mi cuenta. Y mi familia, las personas que se suponía que debían estar más orgullosas de mí, estaban a punto de declararme la guerra. La traición era peor que el propio diagnóstico. Los siguientes 3 días fueron un borrón de enfermedad y ansiedad. La fiebre finalmente cedió, dejándome agotada, pero lúcida. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de seguimiento. Sin mensajes de ¿te sientes mejor? Sin un lo siento, estábamos molestos, hablemos. Solo un silencio frío y pesado que se sentía más amenazador que cualquier discusión. Mi familia operaba con un sistema de reglas no escritas. Y yo acababa de romper la principal, todo gira en torno a Clara. Mi hermana Clara tenía 24 años. Mientras yo codificaba por colores mis libros de texto universitarios y trabajaba los fines de semana en una empresa de catering, ella se estaba encontrando a sí misma. Su arte consistía en lienzos de aspecto abstracto que nunca vendía. Financiado en su totalidad por mis padres. Pagaron su apartamento tipo loft en el centro, que acababa de perder después de decidir que la vibra no era la correcta. Sus caros materiales de arte, su coche y sus cenas de networking 2 veces por semana. Yo amaba a mi hermana. De verdad. Pero la persona que mis padres describían como sensible y devastada no era la persona que yo conocía. La Clara que yo conocía era una maestra de la manipulación emocional, capaz de producir lágrimas a voluntad para conseguir lo que quería. Y lo que siempre quería era lo que yo tenía. Finalmente me sentí lo suficientemente bien como para conducir. Así que me abrigué y fui a casa de mis padres. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba creer que todo esto era un horrible malentendido inducido por la fiebre. Usé mi vieja llave para entrar. La casa estaba en silencio. Mi madre, Marisol, estaba en la cocina, arreglando meticulosamente pequeños gnomos de fieltro para su tienda de Etsy. Levantó la vista cuando entré, y su rostro, normalmente tan cálido cuando me veía, se endureció en una máscara de educada indiferencia. Oh, Alejandra, ¿estás aquí? Mamá, he estado enferma. Tenía gripe. Hemos estado ocupados, dijo, sin levantar la vista de su gnomo. Clara ha estado muy angustiada. Tu padre tuvo que llevarla al spa ayer solo para calmarla. La crueldad casual de aquello, la total falta de preocupación por mi salud, me golpeó más fuerte que la llamada inicial. Mamá, ¿qué está pasando? No pueden hablar en serio sobre el apartamento. No pueden. Tu padre y yo hablamos muy en serio, dijo, cortando un hilo con una fuerza innecesaria. Te dimos un buen hogar. Te alimentamos. Te vestimos. El hecho de que estés acaparando tu éxito así. Es simplemente feo, Alejandra. Te criamos para compartir. ¿Compartir lo que gano? Dije, mi voz elevándose a pesar de mí.
Compartí habitación con Clara durante 16 años. Compartí mi ropa. Compartí mi coche cuando tuve uno. No voy a compartir mi casa. La casa que compré con mi propio dinero. Dinero al que nunca contribuyeron. ¿No me hables en ese tono? Espetó, finalmente mirándome. Sus ojos estaban fríos. Siempre tuviste una beta mezquina. Siempre tan competitiva con tu hermana. No soy competitiva. Grité. Solo estoy existiendo. Estoy viviendo mi vida. ¿Por qué mi éxito es un ataque personal contra ella? Porque sabes que no es tan resistente como tú, dijo Marisol. Y esa palabra se sintió como una bofetada. Ella necesita ayuda. Siempre has sido la fuerte, Alejandra. Es tu trabajo cuidar de ella. Ese es tu trabajo, mamá. Nos interrumpió el sonido de la puerta principal. Mi padre y Clara entraron, riendo de algo. Ambos se detuvieron en seco cuando me vieron. Clara, con un aspecto perfectamente sano y relajado de su día de spa, se escondió inmediatamente detrás de mi padre, con los ojos muy abiertos de un miedo fabricado, como si yo fuera una amenaza. Alejandra, dijo mi padre, poniéndose delante de Clara protectoramente, me sorprende verte aquí. Pensé que había dejado clara nuestra posición. Lo hiciste, dije, con las manos apretadas en puños. Estoy aquí para dejar clara la mía. No va a suceder. No van a tocar mi apartamento. No van a poner su nombre en mi escritura. Esto es una locura. Clara se asomó por encima de su hombro. ¿Por qué estás gritando, Ale? Me estás asustando. Estás siendo tan capitalista con esto. La miré fijamente. ¿Capitalista? ¿Estoy siendo capitalista por comprar una casa? Me lo estás restregando en la cara, gimió, con el labio temblando. Sabes que he estado luchando con mi arte y vas y haces esto. Estás tratando de hacerme sentir pequeña. Mamá, papá, está tratando de hacerme sentir pequeña. Lo sabemos, cariño. Está bien, arrulló mi madre, corriendo a abrazarla. Mi padre solo me miró, su mirada inflexible. Esta es tu última oportunidad de ser razonable, Alejandra. Haz lo correcto, firma los papeles o nos veremos obligados a tomar acciones legales. Me reí. Fue un sonido seco, incrédulo y doloroso. ¿Acciones legales? ¿Bajo qué fundamentos? ¿En qué planeta tienen ustedes un derecho sobre mi propiedad? Mi padre, el socio principal, el hombre que conocía la ley, solo sonrió. Era una sonrisa fina y aterradora. Creemos que tenemos un caso muy sólido de fideicomiso implícito y enriquecimiento injusto. Argumentaremos que toda tu educación y una parte significativa de tu crianza fueron financiadas con el acuerdo implícito de que apoyarías a esta familia. La compra de este apartamento, sin consultarnos, es un incumplimiento de ese contrato familiar. Te has enriquecido injustamente a expensas de Clara. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Era absurdo. Era una locura. Pero lo dijo con tal confianza. Él, un contador, me estaba amenazando con términos legales que claramente había buscado. «Estás loco», susurré. «Están todos locos». Me di la vuelta y salí por la puerta. Mientras conducía de regreso a mi pequeño monoambiente, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Realmente iban a hacerlo. Iban a intentar demandarme. Mis propios padres. Pensaban que lo sabían todo. Pensaban que tenían todas las cartas. Pero habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado a qué me dedicaba realmente. No era solo una analista financiera. Mi especialidad era la contabilidad forense. Y sabía con una certeza nauseabunda exactamente dónde buscar. La carta llegó una semana después. No fue un mensaje de texto ni una llamada telefónica. Era un sobre formal, de aspecto aterradoramente oficial, entregado por un mensajero. Era una carta de requerimiento de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Mis manos temblaban mientras leía la jerga legal. Era exactamente lo que mi padre había amenazado.
La carta alegaba que había explotado los recursos de mi familia para mi propio beneficio. Afirmaba que mis padres me habían proporcionado un apoyo financiero significativo para mi educación y mis gastos de manutención, creando un fideicomiso implícito con la expectativa de que yo, a mi vez, mantuviera a mi hermana Clara. La compra del apartamento era, en palabras de su abogado, una apropiación indebida de activos designados por la familia y un acto de enriquecimiento injusto. Exigían que añadiera el nombre de Clara a la escritura en un plazo de 30 días o me enfrentaría a una demanda que buscaría forzar la venta del apartamento para que las ganancias se distribuyeran equitativamente. Tuve que sentarme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que sentí náuseas. Miré alrededor de mi estudio. Cada cosa en él, desde mi sofá de segunda mano hasta mi portátil reacondicionado, lo había pagado yo misma. Tuve 3 trabajos. Fui camarera, supervisora de biblioteca y di clases particulares de cálculo a estudiantes de primer año. Saqué préstamos estudiantiles, que todavía estaba pagando, específicamente para no tener que pedirles ni un céntimo. Vivía de fideos instantáneos y café gratis del campus. La idea de que me había enriquecido injustamente era tan grotescamente falsa que se sentía como una violación. El verdadero enriquecimiento injusto era Clara. Ella era el epicentro de la disfunción de nuestra familia. Toda mi infancia fue una cronología de sus necesidades eclipsando las de todos los demás. Cuando tenía 10 años, gané el concurso estatal de ortografía. Mis padres no vinieron porque Clara tenía dolor de cabeza y necesitaba que se quedaran en casa a ver una película con ella. Cuando me gradué de la universidad, summa cum laude, mi cena de celebración se interrumpió porque Clara anunció que estaba rompiendo con su novio y no podía soportar mi energía de suficiencia. Mi madre, Marisol, era la principal facilitadora. Toda su identidad estaba envuelta en ser la protectora de Clara. Su fallida tienda de Etsy era solo algo para pasar el tiempo. Su verdadero trabajo era gestionar las emociones de Clara. No me veía como una hija, sino como un recurso, una utilidad estable y funcional que podía ser explotada para apoyar a la verdadera niña, la sensible. Mi fortaleza no era una cualidad de la que enorgullecerse. Era una obligación. Pero mi padre, Ricardo, era el verdadero antagonista. Él era el que tenía el poder. Como socio principal de una importante firma de contabilidad, manejaba el dinero y la autoridad como armas. Era un hombre obsesionado con las apariencias. Necesitaba que el mundo lo viera como un patriarca benevolente, un hombre de éxito con una familia perfecta. La incapacidad de Clara para independizarse era una mancha en esa imagen. Mi éxito, en su retorcida visión, solo resaltaba el fracaso de ella, haciéndolo quedar mal a él. Su solución no era ayudar a Clara a madurar. Era arrastrarme a mí hacia abajo. Al obligarme a compartir mi apartamento, no solo estaba apaciguando a Clara. Estaba restaurando el equilibrio en su retrato de familia perfecta. Estaba nivelando el campo de juego de la manera más tóxica posible. Y ahora estaba usando su conocimiento del mundo financiero para intentar destruir el mío. La demanda era una mentira, pero era una mentira calculada. Sabía que una batalla legal, incluso una frívola, sería devastadora para mí. Era una analista de 26 años. Toda mi carrera se basaba en la integridad y la probidad financiera. Una demanda por apropiación indebida y enriquecimiento injusto podría hacer que me despidieran. Sería una mancha permanente en mi expediente. No solo estaba tratando de robar mi apartamento. Estaba tratando de romper toda mi vida. Estaba usando mi mayor fortaleza, mi independencia financiera, y convirtiéndola en un arma contra mí. Sabía que no tenía los recursos para luchar en una batalla legal prolongada contra un hombre con sus conexiones. Contaba con que me rindiera, que cediera, para proteger la carrera que tanto me había costado construir. Leí la carta de nuevo, la pura audacia de aquello, la fría crueldad corporativa de la estrategia de mi padre. Ni siquiera había llamado. Había enviado a un abogado. Fue en ese momento que el dolor y la conmoción finalmente se consumieron, dejando atrás una rabia fría y dura. Él pensaba que era el único experto financiero de la familia. Pensaba que yo era solo una niña jugando con números. Pensaba que me asustaría. Estaba equivocado. Habían olvidado una cosa crucial.
Habían olvidado que mientras él estaba ocupado enseñándole a Clara a ser una víctima, yo me estaba enseñando a mí misma a ser una cazadora. Y sabía todo sobre sus secretos. El punto de inflexión no fue un momento de coraje. Fue un momento de cálculo frío y pragmático. Habían declarado la guerra. Tenía que dejar de ser una hija y empezar a ser una analista. Mi primera llamada fue a una abogada. No a cualquier abogada, sino a la mejor y más implacable litigante civil que pude encontrar, una mujer llamada señora Ramos, cuya reputación para desmantelar demandas frívolas era legendaria. Usé todo mi fondo para muebles nuevos como su anticipo. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue un seco, bueno, esto es ciertamente novedoso. Y por novedoso, quiero decir un asombroso acto de mala fe. Confirmó mis temores. No pueden ganar, Alejandra, pero pueden costarte mucho. Presentarán mociones, exigirán descubrimiento de pruebas, alargarán esto. Cuentan con que te desangres financieramente antes de que siquiera veas un tribunal. Nuestro trabajo es encontrar una palanca, algo tan grande, tan definitivo, que haga desaparecer esta demanda de la noche a la mañana. Creo que la tengo, dije, con voz tranquila. Pero necesito estar segura. Aquí es donde entró mi astuta trampa. No era una trampa física. Era digital. Era una discrepancia que había notado años atrás. Un hilo suelto del que nunca había tirado. Mi padre, Ricardo, el socio principal, el hombre de integridad intachable, era una criatura de hábitos. Y uno de sus hábitos era la contabilidad creativa. No en su firma. Era demasiado inteligente para eso. En casa. Años atrás, cuando estaba en la universidad aprendiendo sobre contabilidad forense, me ofrecía ayudarlo a digitalizar sus viejos archivos de papel para sus impuestos personales. Se había reído y me había llamado su pequeña contadora. Me dio cajas de archivos, pensando que solo estaba haciendo entrada de datos, pero no era así. Estaba analizando. Y la encontré. Una cuenta de ahorros separada. Un fondo que él llamaba el Fondo para el Cuidado de Clara. Era una cuenta que él y mi madre habían estado financiando durante años, desviando dinero de sus cuentas principales. Pero no era la existencia del fondo el problema. Era la fuente del dinero. Mi padre gestionaba el patrimonio de nuestra tía anciana, su propia hermana, la tía Lidia, que estaba en un centro de cuidados a largo plazo con demencia. Él era su fiduciario, tenía su poder notarial. Y vi las transferencias. Pequeñas, regulares, aparentemente inocuas cantidades que se movían de la cuenta del fideicomiso de la tía Lidia al fondo para el cuidado de Clara. Una comisión de gestión por aquí, un reembolso por allá. Era metódico. Estaba oculto. Y era altamente ilegal. Era un delito grave de abuso financiero a personas mayores. Pensó que lo había ocultado perfectamente. Pero fui yo quien construyó la hoja de cálculo. Había visto los números de cuenta. Me los había memorizado. Nunca dije una palabra. Me dije a mí misma que era un error, un malentendido. Pero ahora, viendo de lo que era capaz, supe que no lo era. Ahora tenía que demostrarlo. No podía acceder a sus registros bancarios personales. Pero era una analista forense. No lo necesitaba. Solo necesitaba mostrar el patrón. La palanca no era solo el dinero. Era el crimen. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando mis jornadas normales de 12 horas y luego volviendo a casa a mi pequeño estudio para trabajar otras 8. Crucé referencias de fechas, cantidades y registros públicos. Saqué los registros de propiedad de la casa de mi tía, que él había vendido para pagar sus cuidados. Encontré el precio de venta. Luego miré los gastos listados para su centro de atención. Los números no cuadraban. Había un superávit masivo, un superávit que se había desvanecido. Compilé mis hallazgos en un archivo seguro, una hoja de cálculo, una línea de tiempo, un resumen de transferencias. Era una auditoría precisa, profesional y absolutamente devastadora de las finanzas personales de mi padre. Luego fui por la pieza final. Contacté a un investigador privado, un contacto que la señora Ramos me dio,
para hacer una verificación de bienestar de mi tía Lidia. Necesitaba saber su estado actual y necesitaba saber cómo se veían los informes fiduciarios oficiales de mi padre. El informe del investigador llegó una semana después, y fue peor de lo que había imaginado. La tía Lidia estaba en un centro limpio pero básico, financiado por el Estado. El hogar de cuidado privado de alta gama en el que mi padre afirmaba que estaba, la habían sacado de allí hacía más de un año. Había rebajado su cuidado, se había embolsado la diferencia y la estaba dejando vivir sus últimos días a costa de los contribuyentes mientras financiaba el estilo de vida artístico de mi hermana y me demandaba por mi propio dinero duramente ganado. El hombre que me acusaba de enriquecimiento injusto estaba malversando activamente de su propia hermana vulnerable y enferma. Mi trampa estaba lista. Ya no se trataba de mi apartamento. Se trataba de justicia para la tía Lidia y de mostrarle a mi padre, el socio principal, lo que una verdadera analista podía hacer. Mi abogada, la señora Ramos, envió una respuesta formal al bufete de mis padres. Fue una obra maestra de contención legal. Simplemente declaraba que sus reclamaciones eran categóricamente falsas, sin mérito, y parecían ser un acto de acoso familiar malicioso. Rechazaba su demanda en su totalidad y afirmaba que cualquier intento de presentar una demanda sería respondido con una defensa vigorosa y robusta, incluyendo una contrademanda por todos los honorarios legales y daños. Sabía que esto no sería suficiente. Mi padre operaba bajo un principio de escalada. Vería esto como un farol. Necesitaba mostrarle mis cartas, pero tenía que hacerlo en mis propios términos. Mis padres, previsiblemente, exigieron una mediación familiar. Su abogado envió la solicitud a la señora Ramos, quien me aconsejó no aceptarla. Es una trampa, Alejandra. Quieren meterte en una habitación y acosarte. Lo sé, dije. Por eso voy a ir. Pero no será una mediación. Será una presentación. Nos reunimos en el bufete de abogados que representaba a mis padres. La sala de conferencias era fría y opulenta, todo madera oscura y sillas de cuero. Mis padres, Ricardo y Marisol, se sentaron a un lado de la enorme mesa, pareciendo un frente unido y agraviado. Clara se sentó entre ellos, con el teléfono en su regazo, luciendo profundamente aburrida. Su abogado, un hombre pulcro llamado Mendoza, se sentó a la cabecera. Entré sola, sin llevar nada más que mi portátil. La señora Ramos estaba de guardia, pero tenía que hacer esto yo misma. Alejandra, gracias por venir, comenzó Mendoza, barajando papeles. Estamos aquí para encontrar una solución amistosa. Mis clientes están profundamente heridos por tus acciones egoístas, pero están preparados para ser magnánimos. Voy a detenerlo ahí mismo, señor Mendoza, dije, mi voz perfectamente tranquila. Coloqué mi portátil sobre la mesa y lo abrí. No estamos aquí para discutir mi apartamento. Estamos aquí para discutir la cuenta número 4771B, el fondo para el cuidado de Clara. Mi madre y Clara parecían confundidas. A mi padre se le fue el color de la cara. No solo se puso pálido. Se puso de un gris enfermizo, calcáreo. Sus ojos se clavaron en los míos. Y por primera vez en mi vida, vi pánico puro y sin adulterar. Yo. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, un patético intento de farol. ¿No lo sabes? Giré la pantalla de mi portátil para que todos pudieran ver. En ella estaba la hoja de cálculo, mi obra maestra. Repasemos. Este es un fondo privado al que tú y mamá han estado contribuyendo desde 2018. Muy responsable. El problema, dije, haciendo clic en una nueva pestaña, es la fuente de las contribuciones. Mostré la línea de tiempo. El 1 de junio de 2019, vendiste la residencia principal de la tía Lidia. Aquí está la declaración de cierre. Un beneficio neto de $850,000. El 3 de junio, $150,000 fueron transferidos de su fideicomiso al Fondo para el Cuidado de Clara y codificados como una comisión de gestión fiduciaria. Una comisión del 17%, papá. Eso es un poco elevado, ¿no crees? Alejandra, esto es un asunto familiar privado, siseó mi padre, tratando de recuperar el control.
No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. Espeté, y mi voz, resonando en la silenciosa habitación, lo hizo estremecerse. Hiciste que esto fuera asunto mío cuando me demandaste. Me acusaste de enriquecimiento injusto. Hablemos de enriquecimiento injusto. Hice clic en la siguiente diapositiva. Era una comparación lado a lado. A un lado, las facturas mensuales del centro estatal donde vivía la tía Lidia, $4,200 al mes. Al otro lado, los informes fiduciarios que él había estado presentando, afirmando que estaba pagando por una suite de lujo privada en un centro diferente, $14,000 al mes. ¿A dónde va esa diferencia de $9,800 al mes, papá? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. Yo sé a dónde iba. Pagó el loft de Clara en el centro durante 2 años. Pagó su BMW. Está pagando al señor Mendoza. Me estás demandando con dinero robado. Mi madre parecía horrorizada. Ricardo, ¿de qué está hablando? Ese es el dinero de Lidia. Es para su cuidado. ¿Está mintiendo, Marisol? Rugió mi padre, golpeando la mesa con la mano. Ha falsificado estos documentos. Esto es una calumnia. Es una mentira. Clara finalmente levantó la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos. Papá, me dijiste que el dinero de la tía Lidia se había acabado. Me dijiste que estaba bien. ¿Y está bien? Insistió. ¿Lo está? Dije. Hice clic en la última pestaña. Era el informe del investigador privado, completo con fotografías fechadas. Fotos de una habitación pequeña y estéril. Fotos de la tía Lidia, delgada y confundida, con una bata de hospital estándar. Aquí es donde vive tu hermana, papá, dije. Mientras tu hija está en el spa, mientras estás en esta sala de $500 la hora tratando de robar mi casa. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la boca. Incluso Clara parecía enferma. El abogado de mi padre, Mendoza, intentaba frenéticamente callarme. Esta reunión ha terminado. Esto es inadmisible. Está amenazando a mi cliente. No estoy amenazando a nadie, dije, cerrando mi portátil. Solo estoy presentando los hechos. Usted, señor Mendoza, queda oficialmente notificado de que su cliente está utilizando fondos obtenidos a través de un delito grave de abuso financiero a personas mayores para pagar sus honorarios. Yo que usted revisaría ese cheque. Me levanté y miré a mi padre. Su máscara de autoridad había desaparecido. Era solo un hombre aterrorizado y culpable, expuesto. Retira la demanda, dije, mi voz como el hielo. Retírala hoy. Nunca, jamás, volverás a contactarme sobre mi apartamento, y trasladarás a la tía Lidia de vuelta a su centro de cuidado original. Devolverás hasta el último céntimo que le robaste. Si veo la más mínima sombra de esta demanda, este archivo completo irá al fiscal del distrito, al IRS y a la Junta Estatal de Contabilidad. ¿Queda claro? Mi padre solo me miraba fijamente, su boca abriéndose y cerrándose, pero sin emitir sonido. ¿Queda claro? Finalmente, asintió débilmente. Salí de la sala de conferencias, con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de mi familia. Pensé que ese sería el final. De verdad. Esperaba una disculpa rastrera, una retirada aterrorizada. Lo que obtuve en cambio fue una escalofriante muestra de cuán profundo era el engaño. La demanda fue retirada. La señora Ramos lo confirmó en 24 horas, pero la guerra no había terminado. Simplemente cambió de frente. Mi padre, Ricardo, entró en modo de control de daños. No podía luchar contra mí con los hechos, así que intentó destruir mi reputación. Comenzó una campaña de desprestigio silenciosa e insidiosa. Yo era inestable. Era errática. Había chantajeado a mi propia familia. Él era un socio principal. Sus susurros tenían peso. Un colega me contó que mi padre había mencionado casualmente a un conocido mutuo en una cena benéfica que estaba profundamente preocupado por el estado mental de Alejandra.
Este era su nuevo ángulo. No era una analista que había descubierto un crimen. Era una hija histérica que había inventado una fantasía. Pero los intentos más desesperados y, francamente, patéticos vinieron de mi madre y mi hermana. Mi madre, Marisol, comenzó a dejarme largos y lacrimosos mensajes de voz. Era una manguera de culpa emocional. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre?, sollozaba en el teléfono. Cometió un error. Solo intentaba mantener a su familia, aclara. ¿Y tú te vuelves contra él como una serpiente después de todo lo que ha hecho por ti? La tía Lidia está bien. Ni siquiera sabe dónde está. Pero has roto el corazón de tu padre. Has roto esta familia. Clara, por otro lado, pasó al ataque. Sus luchas artísticas de repente estaban en el centro de todo. Publicó una serie de diatribas vagas y pasivo-agresivas en sus redes sociales, pintándose a sí misma como la víctima de un miembro de la familia insensible y materialista que los había traicionado a todos por un montón de ladrillos. Algunas personas valoran el dinero por encima de la familia, decía una publicación, sobre una foto de ella mirando pensativamente un lienzo. Qué triste ver a alguien perder su alma. Estaban tratando de recuperar el control de la narrativa, de pintarme como la villana. Pero todavía no lo entendían. Ya no estaba solo reaccionando. Estaba construyendo un caso. Mi confrontación en el bufete de abogados fue solo el primer paso. La trampa no era solo el archivo. Era lo que hice con él a continuación. Han retirado la demanda, dijo la señora Ramos por teléfono. Pero no estás satisfecha, ¿verdad? Me está difamando y no ha trasladado a la tía Lidia, dije, con voz fría. Lo he comprobado. Sigue en el centro estatal. ¿Cree que me contentaré con que la demanda haya desaparecido? ¿Cree que dejaré pasar el resto? Se equivoca. ¿Cuál es tu próximo movimiento, Alejandra? Voy a entregar el archivo a las autoridades, dije. Pero no solo al fiscal. Eso es demasiado lento. Voy a ir a la gente que puede detenerlo ahora. Ya había hecho mi investigación. No era solo una hija. Era una contadora forense con un agravio. Sabía exactamente qué palancas mover. Compilé mi archivo completo, las hojas de cálculo, las transferencias bancarias, las fotos del investigador privado, la cronología de la demanda, en un paquete digital seguro y encriptado. Mi primera llamada fue a los servicios de protección para adultos. Presenté un informe formal y detallado de abuso financiero a personas mayores, completo con toda mi evidencia. No fue anónimo. Puse mi nombre, mi profesión y mi información de contacto. Quería que supieran que era un testigo creíble. Mi segunda llamada fue a la Junta Profesional Estatal de Contabilidad. Presenté una queja ética formal contra Ricardo, socio principal, alegando grave mala conducta fiduciaria, malversación y actos de depravación moral. Para un contador, una queja ética como esta es una sentencia de muerte. Desencadena una auditoría inmediata e invasiva de su vida profesional y personal. Mi último movimiento fue el más difícil. Tenía que enfrentar a mi familia una última vez. Necesitaba ver a mi madre y a mi hermana y darles una última oportunidad de separarse de los crímenes de mi padre. Fui a su casa. Mi padre no estaba. Lo calculé. Mi madre y Clara estaban en la sala de estar. Cuando mi madre me vio, se levantó de inmediato. Alejandra, gracias a Dios. Tu padre está destrozado. Tienes que disculparte. No estoy aquí para disculparme, mamá. Estoy aquí para darles un consejo, dije. Coloqué 2 cartas sobre la mesa de café. Esa es una copia del informe que presenté a los servicios de protección para adultos. Y esa es una copia de la queja ética que presenté contra papá ante la Junta Estatal. El rostro de Marisol se puso blanco. ¿Tú? ¿No lo hiciste? ¿Lo hice? Está hecho. Se está abriendo una investigación. Congelarán la cuenta del fideicomiso de la tía Lidia y auditarán todas las finanzas personales de papá de los últimos 10 años. Clara finalmente habló, su voz temblando de miedo real. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar?
Significa, dije, mirándola directamente, que el fondo para el cuidado de Clara está a punto de ser incautado como evidencia. Significa que es muy probable que papá pierda su licencia. Significa que puede enfrentar cargos criminales. Significa que el dinero se acabó. Todo. Tú. Monstruo, susurró mi madre, las lágrimas brotando de sus ojos. Es tu padre. Y la tía Lidia es su hermana, repliqué. Y yo soy su hija, a la que intentó arruinar porque no le permití que me robara. Él hizo esto, no yo. Miré a mi madre, mi corazón doliendo con una década de decepciones. Va a perderlo todo, mamá, y va a intentar arrastrarte con él. Necesitas conseguir un abogado. Necesitas protegerte. Me volví hacia Clara. ¿Y tú? Necesitas conseguir un trabajo. De verdad, esta vez. Clara solo me miraba, su rostro una máscara de incredulidad. El hechizo se había roto. El banco de mamá y papá, la fuente mágica e inagotable de financiación para su vida artística, se había esfumado. Su protector, su facilitador, estaba a punto de ser expuesto al mundo como un ladrón común. Te arrepentirás de esto, Alejandra, gritó mi madre mientras caminaba hacia la puerta. Te quedarás completamente sola. Hice una pausa, con la mano en el pomo. He estado sola durante años, mamá. Simplemente, ya no estoy pagando por el privilegio. La caída fue más rápida y espectacular de lo que podría haber imaginado. La Junta Estatal de Contabilidad se movió con una velocidad aterradora. Una violación ética que involucraba a un socio principal y un posible abuso a personas mayores era una crisis de máxima prioridad para su reputación. Mi padre fue suspendido de su firma en una semana, a la espera de los resultados de su investigación interna. La firma, desesperada por distanciarse del escándalo, emitió una declaración pública sobre un socio que estaba de licencia por motivos personales y su plena cooperación con todas las investigaciones estatales. Su nombre, su foto, todo fue borrado de su sitio web de la noche a la mañana. El clímax no fue una pelea a gritos. Fue una reunión estéril, con luz fluorescente, en la oficina de los servicios de protección para adultos, una reunión a la que había sido convocada como testigo principal. Entré y los vi. Mi padre, Ricardo, parecía 20 años mayor. Su traje caro estaba arrugado, su rostro ceniciento, y no estaba sentado con su familia. Estaba sentado con su abogado de defensa criminal. Al otro lado de la habitación estaban mi madre, Marisol, y mi hermana, Clara. No estaban allí por él. Estaban allí con su propio abogado. Mi madre, al parecer, finalmente había seguido mi consejo. Una trabajadora social, la señora Díaz, y un investigador de la Junta Estatal, un hombre severo llamado señor Acosta, se sentaron a la cabecera de la mesa. Gracias a todos por venir, comenzó el señor Acosta, con voz plana. Estamos aquí para discutir la cuenta fiduciaria de la señorita Lidia. Señor Ricardo, nuestra investigación, motivada por la queja presentada por su hija, la señorita Alejandra, ha encontrado irregularidades significativas y preocupantes. No se contuvo. Detalló sistemáticamente, línea por línea, la malversación de mi padre. Expuso la cronología de la venta de la casa, las comisiones fraudulentas, el desvío sistemático de fondos. Tenía mis hojas de cálculo, ahora verificadas con citaciones bancarias oficiales. Era mi archivo, traído a la vida con todo el poder del Estado. En total, dijo el señor Acosta, hemos verificado la apropiación indebida de $432,000 del fideicomiso de la señorita Lidia durante un periodo de 4 años. Mi madre dejó escapar un pequeño y horrorizado jadeo. Había sabido del fondo, pero claramente no tenía idea de la escala. El abogado de mi padre intervino de inmediato. Mi cliente admite una mala contabilidad. Estaba bajo un inmenso estrés familiar. Siempre tuvo la intención de devolver el dinero. Esto es una disputa familiar, no un asunto criminal. La señora Díaz de APS finalmente habló, su voz llena de una ira tranquila y justa. Señor Ricardo, esto no es un error de contabilidad.
Esto es un delito grave de abuso a personas mayores. Mientras usted tomaba prestado este dinero, su hermana fue trasladada de un centro de atención de alta calidad a una sala financiada por el Estado. Su calidad de vida se vio gravemente disminuida. Su fideicomiso personal, destinado a su cuidado, se utilizó para financiar. Veamos, miró un papel. Un BMW Serie 3, 2 años de alquiler en un apartamento de lujo y una demanda contra su otra hija. Miró directamente a mi madre y a Clara. Y en cuanto a ustedes, señora Marisol y señorita Clara, fueron las beneficiarias directas de estos fondos robados. Vivían con dinero que debería haber estado pagando por el cuidado médico de una mujer anciana. Clara finalmente se quebró. No fue una actuación. Fue un sollozo crudo y feo de pánico puro. No lo sabía. Gimió. Me dijo que era una herencia. No sabía que era robado. Nunca lo hubiera. No lo sabía. Mi madre solo miraba a mi padre, su expresión era de una traición absoluta e insondable. El hombre que había facilitado, el hombre que había defendido, le había mentido a ella también. La había expuesto a ella y a su sensible hija a la ruina legal y financiera. Señor Ricardo, dijo el señor Acosta, la Junta está procediendo a una revocación sumaria de su licencia de contador público de forma permanente, y estamos entregando nuestro archivo completo a la oficina del fiscal del distrito con una recomendación de enjuiciamiento penal. Ese fue el momento en que mi padre, el pez gordo, el socio principal, el hombre que me había amenazado en mi propia casa, se derrumbó por completo. Se desplomó hacia adelante, puso la cabeza entre las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Era un hombre arruinado. Me levanté. Ya había visto suficiente. Señor Díaz, señor Acosta, dije, mi voz cortando la tensión. Gracias por su trabajo. Tengo una cosa más que añadir. Coloqué una última carpeta sobre la mesa. La demanda de mi padre contra mí causó un significativo sufrimiento profesional y emocional. Esta es la factura de mi abogada, la señora Ramos, por $22,000. Esta es la factura del investigador privado por $4,500. Como la fuente demostrable de la financiación de su demanda fue el dinero robado de mi tía Lidia, espero ser reembolsada en su totalidad por él, no por el fideicomiso. Miré a mi padre por última vez. No me devolvió la mirada. Adiós, papá. Salí de esa oficina, pasé junto a mi hermana sollozante y mi madre atónita, y salí al sol brillante. Respiré hondo. Me sentí ligera. La fiebre que había tenido durante meses, la ansiedad y la ira. Finalmente se había ido. Era libre. Las consecuencias fueron rápidas. Mi padre, enfrentando pruebas abrumadoras, se declaró culpable de un cargo de delito grave de abuso financiero a personas mayores. Evitó la cárcel debido a su edad y la falta de antecedentes, pero el precio fue alto. Perdió su licencia, su carrera, y fue sentenciado a 5 años de libertad condicional y 1,000 horas de servicio comunitario. El tribunal le ordenó pagar la restitución completa. El fondo para el cuidado de Clara fue incautado. Él y mi madre tuvieron que vender su casa, la casa en la que crecí, para devolver los $432,000 al fideicomiso de la tía Lidia y para pagar mis facturas legales. Usando mi propia red profesional, trabajé con la señora Ramos y APS para que se nombrara a un fiduciario neutral para la tía Lidia. Usé mi conocimiento del sistema para asegurarme de que fuera trasladada de inmediato al mejor centro de atención privada del Estado. Su comodidad y seguridad, aseguradas por el resto de su vida, todo pagado por los fondos recuperados. Mi madre y mi padre se mudaron a un pequeño y sombrío apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. La tienda de Etsy de mi madre era ahora su principal fuente de ingresos, y no era suficiente. Tuvo que conseguir un trabajo de verdad como cajera en un supermercado. La caída de Clara fue la más pública. Sin el dinero, fue desalojada de su nuevo apartamento. El BMW fue embargado. Ella también tuvo que conseguir un trabajo. Ahora trabaja como barista en una cafetería. Sus redes sociales están en silencio.
La artista sensible finalmente se había visto obligada a enfrentar el mundo real, y no tenía a nadie a quien culpar más que a los padres que le habían fallado al nunca decirle que no. Unos 6 meses después de la sentencia, estaba en mi nuevo apartamento. Finalmente estaba amueblado. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, iluminando mi cómodo sofá y las estanterías que yo misma había construido. Estaba tomando café, leyendo el periódico del fin de semana cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Podemos hablar? Mi primer instinto fue borrarlo, pero hice una pausa. Respondí, de acuerdo. Nos encontramos en un parque público a medio camino entre mi apartamento y su nuevo y mucho más pequeño apartamento. Se veía diferente. Más delgada, cansada. La prepotencia había desaparecido, reemplazada por una profunda y fatigada tristeza. Yo quería disculparme, dijo, retorciendo las manos en su regazo. No lo sabía, Ale. Juro que no sabía de dónde venía el dinero, pero debería haberlo sabido. Debería haber preguntado. Era tan fácil. Simplemente tomarlo, simplemente dejar que ellos te odiaran por mí. Estaba llorando, lágrimas de verdad esta vez. Tenías razón. Era una fracasada. Lo era. Y en lugar de arreglarlo, simplemente dejé que te castigaran por no serlo tú también. Lo siento mucho, mucho. Fue lo más honesto que me había dicho en su vida. No sabía si nuestra relación podría volver a ser lo que era, pero sabía que podría ser algo nuevo, algo real. Lo sé, Clara, dije. Lo sé. Está bien. Nos sentamos en silencio un rato. He estado pintando de nuevo, dijo en voz baja. Solo para mí, esta vez. En lienzos baratos. Los pagué yo misma con mi dinero de barista. Sonreí, una sonrisa pequeña y real. Me gustaría verlos alguna vez. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? De verdad. Mi madre nunca se disculpó. Es demasiado orgullosa, demasiado enterrada en su propio resentimiento. A mi padre no le he hablado desde la audiencia y no creo que lo haga nunca. Algunas traiciones cortan demasiado profundo. Pero mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi hogar, comprado con mi trabajo, defendido con mis habilidades, sentí paz. Había perdido la familia que creía tener, pero me había ganado a mí misma. Había demostrado que mi trabajo, mi integridad y mi resiliencia no eran debilidades para ser explotadas. Eran mi armadura. Y yo estaba, por primera vez en toda mi vida, verdadera, justa y completamente enriquecida.